proyecta la mayor escasez mundial de arroz de los últimos 20 años. ¿Cómo afectará esto a los precios en Chile? Le hago esa pregunta, ministro, para retomar lo que lo había interrogado antes también en esta conversación. Ministro Grau, ¿esto puede significar un alza en el precio del arroz que ya ha venido subiendo en el último tiempo? Bueno, por supuesto, en el caso de los bienes donde nosotros importamos, estamos expuestos a las variaciones que existen en el mundo. Lo que acabamos de ver el último año respecto, por ejemplo, al aceite maravilla, ¿no es cierto?, que fue muy impactado directamente por la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, es un claro ejemplo de aquello. Ahora, que estemos expuestos no significa que no podemos hacer nada como país. Entonces, por un lado, el gobierno durante todo el año lo ha hecho para atrás y que también es uno de los componentes del acuerdo que se firmó con la Central Unitaria de Trabajadores, con la CUT. Se han reforzado los apoyos a las familias más vulnerables. Y no estamos hablando de un grupo pequeño, sino que estamos hablando de 3 millones de personas. Nosotros se les duplicó el bono marzo. Ahora hay un acuerdo importante a propósito de la conversación con la CUT. Entonces uno puede hacer que las familias que están más expuestas a esto de forma más difícil, apoyarlas con subsidio de forma directa, más allá de que nosotros no tengamos ninguna posibilidad como Chile de incidir en esos precios que son a nivel internacional. Y hay otra dimensión que ustedes pueden conversar en detalle con el ministro de Agricultura, pero que se hace mucho. A mí me ha tocado estar en muchas conversaciones con el ministro y también en conversaciones con el mundo agrícola, y es que el Ministerio de Agricultura e incluso el Ministerio del Interior, por supuesto que se preocupan de que la producción agrícola en Chile se pueda desarrollar de la mejor manera. Cuando nosotros llegamos al gobierno había ambiciones bien catastróficas en muchos temas, y uno de ellos era justamente el tema agrícola, y la producción agrícola estuvo bastante bien y se protegió de distintas maneras, con subsidios, apoyando los fertilizantes. Una de las cosas que se hace en la Araucanía, a mí me tocó estar como ministro de enlace durante el incendio por 9, 10 días, y ahí pude ver todo el programa que existe entre el Ministerio del Interior, el aporte que hacen allá, digamos, las distintas fuerzas de orden, ¿no es cierto?, y el Ministerio de Agricultura para cuidar y proteger la plantación de trigo. Y eso estaba funcionando bien y habíamos logrado, y eso, como funcionó muy bien ese programa, eso permitió, entre otras cosas, que no fuera afectado por los incendios. Entonces, se hacen cosas para que la producción agrícola, que termine incidiendo en digamos, los productos que las personas consumen, se puedan proteger y tengamos una buena producción en los temas en los que Chile puede incidir. Hay otros que dependen de precios internacionales y allí lo que podemos hacer es apoyar directamente a la familia. Estamos con Darinka Marsic, ministro, con alguien que quiere opinar justamente sobre este tema. Darinka, adelante. Sí, claro, ministro, estamos acá con Catalina. Miren, le propia y también la comparto con Catalina. Yo no consumo mucho arroz, pero sí admito que es básico en la despensa. Yo creo que ahí también está un poco la tónica, el problema, ¿no? Catalina, bueno, tú consumes harto arroz, en la familia de ustedes tú me contaban que son 4 personas. ¿Es importante ese producto para ustedes como base en la familia o no tanto? Sí, sí. ¿Por qué? Porque igual hacemos arroz, para todos hacemos arroz, porque igual para las comidas. A todo le ponen arroz. Casi a todo le ponemos arroz. ¿Qué come el arroz el niño? Oiga, y si le suben el precio del arroz notoriamente, ¿le afectaría, no? Sí, yo creo que sí. ¿A la mamá? Sí. Habría que quizás reemplazarlo por otra cosa, pero ya es base el arroz, po. Sí, Con papas, por Sí. papas. ¿Cómo qué, por ejemplo? con fideo. Hay cosas Habría que pueden reemplazarlo. Fideo. Sí. ¿Cuántos son en su familia? 4. ¿Y como cuánto arroz consumen más o menos al mes o a la semana? 2 kilos. Sí, más o menos. 2 kilos al mes o a la semana. Al mes. 2 kilos al mes. Sí. O sea, le subiría notoriamente si es que llegase a haber déficit de arroz. Sí. Igual difícil reemplazar el arroz. Sí, pues igual difícil. ¿No le gustaría? No, pues, no me gustaría. ¿Le gusta cocinar o no? Ya, pues, Catalina, oigan, la dejamos a ella porque está ahí con el... ¿Qué van a comer hoy día? ¿Qué van a almorzar? Eso. Poroto. Lentejas con arroz van a almorzar. Sí. Lentejas con arroz, yo a las lentejas le pongo Ya, pues, peña y arroz. Arroz que tiene porque quizás le suba el precio. parado. Sí, cucharón parado. Catalina, que le vaya muy bien, ¿ah?
Miren, justo va a ser lentejas con arroz. ¿Ven? Si finalmente el problema es que es básico, el arroz se le echa todo. Pero Dari, sé que me acordé de esas familias chilenas que fueron en Semana Santa a Mendoza a comprar esas bolsas de arroz. Roberto, por el kilo, sí, pues yo Roberto, ¿te trajiste cuándo? No, digamos, delante del ministro que trajiste para... No, después el ministro va a cobrar los impuestos de aduaneros. Ha matuteado como 2 semanas. Lleva 2 semanas vendiendo bolsas de 5 Ministro, le tengo aceite a Luca. Mientras no las venda, está todo bien. Sí, po. Oiga, a propósito de eso, fíjense que, bueno, con la mañana estuvimos con la Darinka, que nos contaba que en La Vega el kilo de arroz estaba 1.200 pesos, que yo creo que es un precio bien económico. Nosotros estamos haciendo una nota de esto del arroz para el noticiero central y estaba viendo precios. En La Vega 1.200, promedio, 1.100, que yo encuentro que es un buen precio. En almacenes de acá del barrio, aquí de Ñuñoa, Vicuña Maquena, 1.500, 1.600 pesos. Y he estado viendo en supermercados por aplicaciones para ver precios entre 1.900 y 2.200 pesos el kilo de arroz, dependiendo de la calidad del arroz. Es que no todo el arroz es igual, no todos los frutos. Sí, Es como son los huevos, calidades por ejemplo, distintas, hoy todo. día tenemos una variedad de productos, huevos distintos. Hay un huevo más chiquitito, más llega a De ser gallina. pálido. Hay otro de gallina libre. libre. Soltera, claro. Oye, ministro, Una pregúntale. cosa que sí me gustaría transmitir es que bueno, yo no he visto por supuesto la nota, pero viendo el titular de la Todavía nota... no la hacemos, ministro. Claro, Usted va a salir ahora en la nota. Es una proyección, ¿no es cierto? Sí, pues. Entonces creo que estas cosas hay que verlas con cautela. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos, como tú bien decías, como Gonzalo bien decía, que los precios de los alimentos subieron más que el IPC en general. También sabemos que esa tendencia empezó a bajar y que la reducción de inflación que tuvimos en febrero fue producto justamente de la reducción de los alimentos. Y sabemos históricamente que, les comentaba esto antes en la tanda comercial, que la evolución de los precios en Chile de los alimentos, respecto a alimentos en el exterior, a veces ha tenido un rezago históricamente. Entonces se demora un poco más en subir, pero también se demora un poco más en bajar. Perdón, ¿sabes Nosotros lo que esperamos pasa? que esa trayectoria se empiece a ver con más fuerza. Que se note más. Ya se vio en febrero y esperamos que esa tendencia ¿Sabe continúe. qué, ministro? Lo que pasa es que yo, de verdad, le soy bien franco. Yo no me he dado cuenta de la tendencia a la baja de los precios de ningún alimento. Yo sigo pagando caro harto más caro que antes. No, pero por ejemplo, No le el estoy jamón de echando la pavo. culpa a usted. bajo. Sé que, yo creo que la gente ya lo entiende. jamón de Hay pavo muchos bajo. factores que explican esta alza. Hay factores internacionales. El pollo. Tenemos un factor de inflación interno, lo que pasó con los retiros, en fin. Tenemos la gripe aviar, que hoy día tiene amenazada la producción de pollo y huevo. Ok. Pero yo le pregunto aquí, ministro Nicolás Grau, ¿nuestro sistema institucional es hoy día capaz de garantizar que no hay ni una colusión, que no hay ningún tipo de factor adicional, manejo, acuerdos que, no sé, impidan que los precios bajen como debieran o que haya un mercado más Bueno, competitivo? lo primero que quiero insistir en esto, uno tiene que confiar, ¿no es cierto?, y promover la institucionalidad y la institución en Chile. Nosotros tenemos nuestro Instituto Nacional de Estadística y ellos hacen este reporte del que yo estoy haciendo referencia, donde se ve esta reducción de los precios, que es una reducción todavía pequeña respecto a lo que subieron, ¿no es cierto? Y ese puede ser parte de lo que explica en el fondo tu sensación. No, que es no, una yo sensación hablo que de los alimentos, certificar ¿sí? que hoy día no haya, Voy que a el mercado sea sano voy como a corresponde. ese tema. Uno nunca, ¿no es cierto?, puede garantizar que algo así no está ocurriendo, ¿ya? Tampoco yo tengo algún antecedente de que sí esté ocurriendo. Lo importante es que yo sí puedo garantizar que nosotros tenemos una institucionalidad firme que persigue ese tipo de comportamiento. La Fiscalía Nacional Económica, que es una institución independiente, que se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Economía. Por lo tanto, yo me relaciono en general con la Fiscalía Nacional Económica, pero es una institución de altísima capacidad profesional que ha probado en el pasado su capacidad de pillar este tipo de colusiones, ya sea colusiones o actos, en algunos casos, reñidos con, ¿no es cierto?, la defensa de la libre competencia. El ejemplo más reciente que tuvimos fue el tema del gas, en el que la Fiscalía Nacional Económica hizo un informe mostrando cómo se estaban pagando precios más altos de lo que correspondía. Ese informe además tenía un conjunto de recomendaciones y esas recomendaciones las tomó nuestro gobierno y las puso en un proyecto de ley que actualmente se está discutiendo en el Parlamento. Yo sé que estas cosas toman tiempo, ¿no es cierto? Y las personas tienen todo el derecho a tener rabia respecto a estas cosas. Y la gente se acuerda del tema de los pollos, sí, se acuerda del tema del confort, ¿no es cierto? Por eso la gente el papel sospecha. higiénico. Y eso significa, pero lo importante de resaltar esto es que eso significa que ha habido actos de ese tipo, pero también significa que nuestra institucionalidad los ha pillado, los ha perseguido y además, desde hace unos pocos años, hay consecuencias penales de esto. Antes, ¿no es cierto?, si tú tenías una conducta de este tipo que afecta a miles de personas
a millones de personas y que es indignante, tú no terminabas en la cárcel. Pagabas, ¿no es cierto? Y a veces pagabas menos de lo que habías ganado producto de pagar estos precios más altos. O sea, una situación tremendamente injusta. Y logramos avanzar como país, ¿no es cierto? Y poner consecuencias penales a este tipo de comportamiento. Y eso aprobado en el mundo. Por ejemplo, se conoce bien la experiencia de Estados Unidos. Y claro, digamos, personas de grandes empresas, ¿no?, que cometen este tipo de actos, si tienen que pagar, e incluso pagar menos de lo que van a ganar, bueno, ¿cuál es el riesgo de hacer eso más allá de su conciencia moral, ¿no es cierto?, que en muchos casos opera, ¿eh? Pero si en cambio una persona de ese tipo tiene el susto de terminar en la cárcel a propósito de un comportamiento de este tipo, por supuesto que la conducta cambia. Entonces creo que nuestra institucionalidad ha avanzado. Eso no significa que podamos garantizar de que nada de esto está ocurriendo. Lo que yo es que no tengo ningún antecedente al respecto, pero sí tengo tranquilidad de que nuestra institucionalidad está funcionando Ministro, y va a perseguir una esto. última preguntita que tiene que ver con eso mismo. ¿Podría el gobierno a través de sus agencias tener algún seguimiento de precios para quizás también, como se hace por ejemplo con los combustibles? Sí. Yo me acuerdo, yo soy un viejo reportero de economía y en algún momento el CERNAC tenía a través de UDEPA seguimiento de la carne, la lechuga, de la papa, los huevos. Y eso después yo creo que es complicado, hay que tener gente, hay que gastar plata, pero se podría retomar. ¿A usted le gustaría? No, lo tenemos. ¿Su opinión? Déjeme decir dónde existe esto. A ver, lo primero es que hay instituciones que tienen un seguimiento de los precios por su tarea cotidiana. ODEPA, que depende del Ministerio de Agricultura, monitorea todos los precios del mundo agrícola. Y además ve las tendencias, ve de qué pueden depender esto a futuro, en fin. Además se preocupa, ¿no es cierto?, una vez que si hay un precio que está subiendo y que depende de producción interna, se preocupa de dar más subsidios, de favorecer esa producción para que aumente y así pueda bajar el precio. Ahora, además, a propósito del acuerdo que hicimos con la CUT el año pasado, nosotros nos comprometimos con ellos a hacer un observatorio de precios. Y ese observatorio de precios existe, está en la página del CERNAC. Usted, cualquier persona se puede meter a ese observatorio. Tú lo que puedes hacer en ese observatorio es que tomas supermercados, hay cientos de supermercados que participan en esto, y están la gran mayoría de las comunas en Chile, y tú puedes definir una canasta de 5 productos que te interesan, y después te van a ordenar los supermercados y los distintos espacios de venta de menor a mayor precio. Entonces, eso existe, y además nosotros ocupamos esos precios que las empresas reportan voluntariamente a este espacio, al CERNAC, los ocupamos para hacer seguimiento y cuando hacemos conversaciones y revisión de estos asuntos utilizamos esa información.